Hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Después del Diagnóstico. Cambiamos de locación porque estamos con Fabiola Inostroza Pardo, quien es psicóloga con formación en oncología y cuidados paliativos, pero es su segunda profesión. Entonces, esta vez vamos a tener una conversación más distendida con el fin de poder conocer la salud mental desde el prisma de Fabiola, que tiene una historia muy interesante. Entonces, Fabi, ¿a qué atribuyes este cambio de profesión? Bueno, primero que todo, gracias Mariela por la invitación. Un gusto poder estar acá y compartir un poco desde la experiencia respecto a la temática. Así es que, bueno, en primer lugar, ¿a qué responde? Yo creo que acá sí que tenía como la necesidad de transitar hacia el área de la psicología. Vengo estudiando hace más de 10 años sobre educación emocional, pero creo que había que darle un contexto, una base más científica, y desde ahí surge el tema de la psicología. ¿Cómo llegar a la psicooncología? La descubrí, quizás no de la mejor forma. No me hubiera gustado mucho conocerla desde la óptica de que mi hijito, en el año 2022, ¿Cuántos años tenía? Tenía 4 años. Hoy en día el Rafa tiene 7. Mi hijo mayor a los 4 años le descubrieron un tumor de Wilms, que es un tipo de cáncer el más frecuente en niños, pero es una enfermedad rara. Entonces yo hasta ahí no tenía idea, te lo juro por Dios, que no tenía idea de que el cáncer le daba a los niños. Yo solamente sabía como de las leucemias, no tenía idea de lo que era un tumor. Y esta enfermedad tan específica. Claro, entonces cosas que tú no te esperas. Pero gracias a Dios soy el sanito, súper bien, logramos transitar y ahí conocí un poco el rol de la psicooncología. Entonces dije, para allá va esto, quizás lo que yo quiero hacer. Ya estudiaba psicología en ese tiempo. El destino fue caprichoso. Y pucha, sí, bien insistente, porque el año pasado, así como de esas cosas de la vida, cuando tú decís, ya voy a ir a hacerme el examen porque me dolía mucho un pechito, de este lado, derecho. Me dolía, llevar harto tiempo, y uno que es mujer, ¿verdad? Dice, ya, voy a aguantar, si ya tiene que pasar, yo al gimnasio. Claro, de repente dije, yo no sé, porque quizás hice una mala fuerza. No tengo orden. Mi marido me dijo, vamos, y vamos a ir, ya. Fuimos, y claro, no tenía nada en el lado derecho, pero cuando veo la pantalla en el izquierdo estaba en algo midiendo. Entonces dije, chuta, pasa algo. Doctor, ¿pasa algo? No, es que hay una masa que hay que medir. Y yo así como, ¿qué mira te salió? ¿What? 5. 5. Entonces yo en mi vida había visto lo que era un VIRAT. ¿Qué es esto? ¿Qué es un VIRAT? Así es que ahí corriendo a Santiago, llegar y claro, pues era un cáncer de mama en ese tiempo in situ, que se suponía que estaba iniciando todo esto. ¿En qué me fue? En mayo del año pasado. Mayo. Claro. Te llevas más de un año. Sí, pues. Entonces en eso ya después me derivaron a Consu, una activa al GES, pero igual se demora un poquito. Y llegar acá a Concepción, en el fondo yo soy de Los Ángeles. Entonces llegar a Concepción fue una luz en el camino. O sea, de hecho la doctora Seco me dio gusto escucharla en el primer capítulo, porque ella es mi médico tratante. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Esto está extraño. Y ella alertó que habían calcificaciones. Mi diagnóstico se demoró 6 meses casi. Entre test genético que se fue a Estados Unidos. Sí, todos los exámenes. Y la doctora me decía, me da pena, cada vez que tú vienes yo te tengo que hacer algo nuevo. Bueno, cuento corto que al final eran 2 tipos de cáncer, no era uno. Entonces, claro, tenía un pequeño tumor que jamás yo lo hubiera notado, porque si bien es cierto la autoexploración, en el fondo tú palpas, ¿verdad? Pero lo mío no se palpaba. Era pequeño. Estaba en un cuadrante. Sí, en el fondo, por un dolor de una mamá, claro, salió toda la verdad de la otra mamá. Y tú dices, ¿pero qué estaba pasando? Y ahí digo, gracias a Dios, pues no hay otra opción. Pues. No hay otra opción. O sea, yo digo, Dios estaba conmigo y ese era el momento que tenía que hacerlo. Entonces ya, después de estos 6 meses, como te digo, que fue bastante desgastante, el no saber qué iba a pasar, ¿ya? Y después de eso ya partí con quimioterapia, cuando me dijeron, va a quimioterapia por el tipo de cáncer. Yo tenía el segundo tipo de cáncer más agresivo, que es el HER2 positivo. Y dije, chuta, no, quimioterapia, mi pelo. Lo primero. Y nos conocimos. Y ahí nos conocimos. Yo creo que ese capítulo tú lo vas a abordar en exceso, sí. ¿Verdad? Que es súper importante. Contexto, que me imagino que a ti te pasa lo mismo. Nuestra positividad, en fondo, está dada tanto por Fabiola como por mí, porque no sé si te pasó, yo creo que sí. Este diagnóstico no es el peor que uno recibió en la vida. No, claro. Cuando te dicen que un hijo está transitando, en mi caso, mi hijo tiene autismo, entonces no hay un procedimiento médico. Entonces, siempre he dicho, sí, mi positivismo va realmente porque no ha sido el primer diagnóstico pésimo que me han dado en la vida. Entonces, hoy día tu hijo está bien y por esto tú transitaste como paciente tu hijo, paciente tú. Pero resulta que tú eres psicóloga. Claro. Entonces, dentro de eso, yo quisiera saber
¿Se ha cambiado algo en ti en el tema de ansiedad, el desconocimiento y sobre todo el miedo a sobrevivir y también la esperanza? ¿Cómo se maneja la esperanza haciéndote terapia tú A mí misma? misma. Claro. Sí, una pregunta bien a escala humana. Yo creo que desde el plano profesional, ¿verdad? Tú conoces el tema de las emociones. Yo venía estudiando, como te decía, hace más de 10 años el tema de educación emocional. De hecho, hasta escribí un libro de lo mismo. Entonces, en ese sentido, tú lo conoces teóricamente. Conoces que el miedo es una emoción que es válida, que no existen las emociones negativas ni positivas, que todo nos viene a entregar un mensaje. Pero por ese punto de vista, en la teoría, que sea en el fondo adaptativa, ¿va? Que nos sirva para poder seguir viviendo, es la teoría. Lo mismo es la esperanza que lleva de la mano, que yo encuentro hermoso el concepto de resiliencia, por ejemplo, Claro. levantar, pero la esta resiliencia, adversidad. ya no aguanto otro tatuaje más. Claro, o sea, ya, paremos, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, pero cuando ya tú lo vives y el miedo se manifiesta en el cuerpo, cuando ya el miedo no está solamente en la mente, cuando el miedo tú lo sientes en el corazón que se te agita, ¿verdad? En esas ganas que tienes acá como tomado, como diría mi En abuelita, esos el cuello, resultados que tú claro. transitaste 6 meses para que te dijeran Exacto. realmente, o sea, el miedo, el PET-CT, Claro, o no sea, quieres ir a buscar el evidente, diagnóstico en el fondo. evidente, ¿Y claro. cómo va la identidad? Mira, en el fondo, ¿qué pasa? O sea, la identidad es como, yo creo que es como transitar a través de Me todo encanta este esa proceso, palabra. ¿cierto? Es que sí, pues que es eso. Y ojalá transitarlo acompañado, que es fundamental, tanto desde el plano profesional como en tu red. ¿Cachai? O Claro. sea, puede que tu red no sea tan grande, pero no importa. Pero tener el relacionamiento es fundamental para esta... Muchos te dicen como que se destruye la identidad con el cáncer. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el primer stop. O sea, el cáncer es una enfermedad que hoy en día es tratable, que tiene bastante evidencia en términos, sobre todo el cáncer de mama. El cáncer de mama, yo hasta agradecía, ¿sabes? Que para mí es un súper buen ejercicio el tema de agradecer. Hasta agradecí que fuera mama y que no fuera cerebro, que no fuera Claro. estómago, ¿cachai? Un No fuera una leucemia. órgano vital. Claro, que y no sobre puedas todo, vivir sin él. claro, y por otro lado también las mamás están muy estudiadas el cáncer. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, el primer oncólogo que me vio me dijo, no te vayas a morir de esto. Oh, Ya, qué bueno, gracias tenía por 36 años, gracias. mencionar la Claro, palabra morir. pero yo dije, pero en realidad sí, po, si hay gente que muere, de hecho están Por muriendo, supuesto. ¿cuántas mujeres? 6 Seis. mujeres al día de 6, cáncer de según mama. un informe que hizo la Universidad de Chile. Imagina, alta la tasa. Pues entonces, Sí. en ese mismo sentido, tú me preguntabas por la identidad. Ujú. La identidad no se destruye, se reconstruye. Yo creo que ese es el concepto fundamental. O sea, es como, ni siquiera reiniciarte, es tomar como venías y con las Claro. nuevas cicatrices que te llevas, porque este proceso deja cicatrices tanto en el cuerpo, que afortunadamente hoy en día las técnicas son súper buenas. O sea, yo soy operada, doble mastectomía, bueno, por el tema genético pedí que se me redujera el riesgo, con implante, reconstrucción inmediata, todo aquello, que eso es una gran Una ventaja suerte, en comparación claro. a otras mujeres. Entonces, por eso te digo el tema del agradecimiento. Y ahí yo lo veo, como te decía, una analogía Ujú. que yo digo, pucha, como que vino una hada malandrina, Claro. ¿cachai? No es madrina, malandrina, que te dice, 1, 2, 3, fea. ¿Por qué? Nosotros nacemos como mujeres, nos crece el botón mamario, luego el botón mamario nos da vergüenza, nos tapamos, luego asumimos, luego las mamas sirven para alimentar a nuestros hijos y luego no las tienes. Mm. Luego estás inflamada, luego estás sin pestañas, sin cejas, sin pelo. O sea, de repente te conviertes en un monstruo, físicamente. Claro. Y es como que te cortaran algo de atrás, ponte tú, pero es algo que tú te ves de frente y no todas tienen la posibilidad de que le pongan implantes nuevos o se puedan tatuar de nuevo el pezón, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, ¿cómo en estos momentos duros se manejan las técnicas psicológicas? ¿Y qué recomendarías hacer cuando estamos con entre ansiedad, después ese hecho se concreta y luego hay que avanzar con este Claro. tremendo cambio físico? Sí, pues lo grave del cáncer en sí mismo es una enfermedad grave, no hay que minimizarlo, uno tiende a decir, ya, sí, total va a pasar, claro, pasa, pero es una enfermedad grave por la multiplicación celular y todo lo que la doctora expuso la semana pasada, ¿verdad? No vamos a entrar en el tema médico, no somos médicos, por supuesto. Pero sí, claro, claro, ahí como que manejamos algo más, pero no es más que el eso. mejor administrando los recursos. Claro, no es más que eso. Pero bueno, el tema es que hay que tener claro que es una enfermedad grave, pero que es tratable y recuperable hoy en día, sobre todo gracias a todo el tema de la evidencia científica que tenemos con los tratamientos, eso como lo primero. Pero por otra parte, también es importante decir que el cáncer hoy en día
no es una sentencia que te vas a morir, po, ¿me Claro. entiendes? Pero también desde ahí es importante que podamos darle la vuelta al conocimiento. Yo creo que comprender siempre va a ser aliviar. Entonces es como la primera gran Ay, qué máxima. bonito. Sí, sí, no es mi Comprender frase. es No es mi aliviar. frase. Es de una psiquiatra que me gusta. No sé si la has escuchado, Marian Rojas Estapé. Sí. Ya, me encanta. Y yo me quedo con esa frase particular de que comprender es aliviar. ¿En qué término? En que muchas veces tú les preguntan, todo este tránsito me he encontrado con tantas mujeres y te dicen, oye, yo no tenía idea qué cáncer tenía. Y yo ya me lo había estudiado todo. Pues de hecho, yo cuando llegué a la doctora me dice, ¿y usted es médico? Sí, Yo soy. le digo, no. Claro. Soy. ¿Cachai? Yo entré en una especie de disociación. De catarsis también. Yo pues, tenía claro. que ir con alguien al médico porque me hablaban todo y yo me iba. Y onda, iba con un amigo psicólogo igual y me decía, Mariela, te tenés que tomar el tamoxifeno. ¿Cuándo dejó tamoxifeno? Pero te dijo Mariela, entonces yo... o en este tema del estrés postraumático, porque yo como trabajo en base a meta, yo dije ya, diagnóstico, extirpación, radio, quimio, terminé. Y después de eso me hundí en una tristeza. Claro. Sí, pues mira, volviendo un poco a las técnicas psicológicas, como para avanzar después con lo que tú planteas, que es Qué bueno natural, que lleves el hilo es conductor. natural. Sí, perdón, soy profe también. Está bien, está bien. Entonces ahí está. Sí. Bueno, el tema de las técnicas psicológicas, yo creo que, bueno, las mujeres de por sí estamos muy asociadas al tema del control, ¿verdad? O sea, el control mental, el tener todo bajo que es Pensar lo que 4 podemos cosas hacer, a la vez. claro. O sea, Yo ya no puedo. sí, pues cuesta. Pues, Me rendí. sí, pues si uno no es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no nos sirve. No nos sirve la autoexigencia, o sea, de ser la mujer que venía haciendo todo esto a la vez, Claro. ya tiene que bajar y entrar y dar espacio a la compasión. Ya, y no es esa compasión de que, ay, soy una pobrecita enferma. No, o sea, estoy enferma. Y en ese minuto, Asumirlo en el claro, fondo. asumirlo y desde ahí también en la psicología hay una terapia que es muy linda que se llama aceptación y compromiso. Entonces, en el fondo es lo que venga lo acepto y trabajo en base a eso. No es algo, el cáncer no es una experiencia que se vaya a ir de nuestras vidas. No. De hecho, una de las primeras cosas que a mí me marcó mucho era que desde el día, no sé, tanto de mayo que fue el diagnóstico, soy paciente oncológica por el resto de mi vida. ¿Cachai? No lo había visto así. Es un peso grande porque resulta que tú nunca vas a estar de alta, porque esta enfermedad lamentablemente no se da alta. Hay un seguimiento. Que uno esté libre de enfermedad, gracias a Dios, yo me fue muy bien con el tratamiento, quedé libre de enfermedad con la primera sesión de quimioterapia y yo le dije al doctor, ¡ay, maravilloso! Entonces no seguimos, me dijo. Una cosa es que esté sana y la otra es el protocolo. Los protocolos se cumplen. Oye, Entonces, trabajemos en cambiar la palabra remisión, que te ¿Cierto? juro que Sí, la remisión me dice te va a volver. no, Yo no, 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 quiero no. pensar en eso, No, no, porque no. aquí el poder que nosotros tenemos en la mente nos ayuda también en algunos casos entre nosotros, porque lo hemos visto súper positivo, porque en nuestro caso tenemos nuestros hijos que siempre van a necesitar de nosotros, tu hijo que también tiene que estar en esta palabra que vamos a cambiar. Seguimiento, claro. Remisión, Yo digo seguimiento, claro. Claro, Ujú. pero tiene que ser más positiva. Entonces, hoy la ambiciosa. Sí. Pero acá yo sé que tú has trabajado varios temas que concuerdo plenamente, pero tú tienes la formación para poder darle un contexto sobre los mitos, que me encanta porque Sí. eso, saber mitos, baja tu ansiedad. Claro. Solo para terminar la idea anterior. Ah, ya. Sí. No, tranquila, estamos para eso. Lo que pasa es que yo creo que un plus muy importante para las personas es la espiritualidad. Y esto lo hablo desde formación profesional, pero también a nivel de persona, que no puedo en el fondo desapegarme de mí misma. Y yo creo que vivirlo con espiritualidad, yo soy creyente en Dios, probablemente otras Claro. personas crean en otras cosas, pero Sí, yo creyendo igual. en Dios, la fe y la esperanza te da mucha fuerza y te da Mm. alegría. De hecho, cuando tú me veías, nadie se imaginaba que estaba enferma. Encima tenía pelo, tenía cejas porque me había hecho el Yo microblading. igual. Hay cosas que hoy en día podemos hacer, Anda, ¿cachai? pero en una fila preferencial, todos te No, quedan mirando po. feo, como, Claro. tengo cáncer, estoy en tratamiento, necesito irme para mi casa, estoy en baja inmunológica. Claro, entonces esas cosas igual te ayudan y qué bueno que hoy en día existan, ¿ya? Entonces, desde ahí también tomarlo yo creo que nos ayuda. Y bueno, y la fe, la esperanza en los momentos tristes te alienta. Y por eso es tan importante la espiritualidad, el dar ¿Quién lo gracias. reconoció? Perdona que te Ujú. interrumpa. La Mariana de Arderian, Ya. por lo que le pasó con su hijo terrible y Claro. no quisiéramos nunca pasar por Nadie. eso. Ujú. Y nadie está libre tampoco. Ella se declara agnóstica. Y en Ya. una entrevista que dio en el Mega hace como un mes más o menos, dice eso, que a ella le hubiese gustado ser creyente porque su transitar hubiese sido más liviano. Claro. De hecho, está comprobado, ¿ya? Y también el dar gracias. El dar gracias es un súper buen agradecimiento. ¿Sí? O sea, un súper buen ejercicio. Tú dices, ¿y ¿Cómo de lo podríamos hacer? ¿y de ¿Cómo qué damos voy a, gracias? es que tú decís, Eso. ¿de qué voy a dar gracias si estoy enferma? Me duele, tengo, no sé, pues nada. O sea, en el caso de la... Tengo un abandono social. Claro. Y tú dices, bueno, pero estoy viva, po.
A mí, Claro. mira, a mí me impactó mucho que justo cuando a mí me diagnosticaron el otro día falleció Claudio Iturra, ¿te acuerdas? Que le vino un, no Sí. sé, accidente cerebrovascular. Sí. Cabro joven que hacía deporte, sano, ¿cachai? Con toda la vida por delante, un poco mayor que yo. Yo dije, él se murió y yo estoy viva. Entonces de ahí ya es ganancia. Claro. ¿Cachai? Entonces y doy gracias. Y cuando tú empiezas día a día, y esto no es un ejercicio solamente para quienes están enfermos, sino que para las personas, ojalá en la noche, en la mañana, dar gracias por mi casa, dar gracias por... Y te das cuenta que se engrosa la lista, pero tremendamente. Y el agradecimiento está vinculado con la felicidad. Los estudios de felicidad determinan hoy en día que las personas más agradecidas son más felices. Como nosotras. Buen Somos tip. agradecidas. Sí, Y si obvio, alguien gracias. nos ve en el podcast, agradezcan, pues. Claro. Agradezcan que Hagamos una lista, no tienen partamos cáncer. por una... Claro, para empezar, exámenes, inyecciones. Por eso ¿sabes? decía, yo hablaba, perdón, de la pausa para la Claro. mamografía, porque si no la vida te va a dar la pausa Claro. igual y va a ser, como digo yo, a la mala. Claro. Y si en el caso que está, porque muchas personas también me dicen, ay, no, qué valiente, porque lo vamos a hablar, lo de la valentía. Sí. Ay, no, qué valiente, yo no quiero ir porque me da miedo saberlo. Yo digo, no, po, esa es la idea, que lo sepas, ¿ya? Y independiente que sea un estadio 4 metastásico, también tiene cura, también tiene solución. Hoy en día la medicina está tan avanzada, de hecho me daba mucho gusto leer que la inmunoterapia estaba haciendo los Ay, cánceres sí. triple negativos en el sistema público, así que para allá vamos, va avanzando. Hoy día en la mañana veía como en una municipalidad en Santiago, no recuerdo cuál, estaban implementando el tema de la inteligencia artificial, que diagnostica desde antes que aparezca el cáncer. Y ya se está Buenísimo. probando, entonces ojalá que ese piloto funcione y llegue a las personas. Sí, es que la medicina ha avanzado tanto que en el fondo, ponte tú. Yo cuando caí en cuando me dieron el tratamiento de quimioterapia, cuando me lo informaron 10 días antes de mi cumpleaños, decía, por favor, déjenme ser feliz, Claro. quiero celebrar mi cumpleaños. Bueno, yo pensaba, sin pechuga, o mamas, perdón. ¿Podemos decir pechuga o no? Sí, Ah, digamos ya, pechuga. súper. Pechuga. Ya, bueno. Entonces yo me imaginaba mutilada, inflamada, sin cejas, sin pestañas, pelada, agarrada en el baño, vomitando con náusea, y no me pasó nada de eso. No, O pues. sea, lo de las cejas y las pestañas sí. En otro capítulo vamos a ver el tema del pelo. Pero puntualmente no sentí náusea. Entonces, esto va súper de la mano con el avance en la tecnología. Claro, o sea, yo sé que es un privilegio y quizá te puedes Claro. decir, estamos hablando del privilegio, que pudimos ya, pero yo creo que toda familia, yo creo que no hay ninguna familia que esté preparada para vivir un cáncer. Aunque tengas ISAPRE, seguro médico, el GES no te da para disfrutarlo, por lo menos, digámoslo ¿Y así. las guerreras? No, menos, pues, ya lo vamos a hablar. No, un poco de eso Sí. sobre el tema de... Yo igual lo digo, yo no soy guerrera, no estoy luchando contra nada porque a mí nadie me preguntó si yo quería ir a una batalla. No. Mira, de hecho yo lo anoté, ya, porque no quiero que se me olvide nada, porque esta es la posibilidad que tengo de psicoeducar en este minuto. Deterioro cognitivo. De llegar así, ¿no? Y de llegar a más gente, porque de pronto que se te olvida, y esto lo compartes en la familia, en tu núcleo cercano. Yo todavía estoy en proceso de quimioterapia, Sí. hasta me quedan 4 sesiones todavía, pero ya son ¿De cuántas preventivas. llevas ya? Mira, yo hice 6 duras, que yo les llamo yo, que son las que te botan así, que estás más o menos mal. Pero gracias a Dios para mí no me pegó tan fuerte. Yo creo que harto factor protector, contexto, el tema de tampoco nunca sentí náuseas, todo aquello. Sí, me siento inflamada, pues estoy con Claro. corticoide hace un año, o sea, esto es lo mejor que puedo hacer, ¿cachai? O sea, no más que eso. Pero en ese mismo sentido, me quedan todavía 4 sesiones de quimioterapia. ¿Ya? Por lo mismo, no puedo salir al mundo a pregonar, a contarlo de estos temas. Entonces yo dije, ya, este es un buen lugar para poder hablar de los mitos. Muchas gracias. ¿Sí? Así que no, gracias a ti por el Súper espacio. afortunada. Entonces yo lo anoté, po. Mira, y como buena profesora lo Muy tengo bien. acá. Yo también lo noté. Sí, bacán, Para que no se bacán. nos vaya el hilo. Estamos pero conectadísimas. Ya, en el fondo, por ejemplo, lo primero, que cuando nosotros decimos cáncer es igual muerte. Claro. Uy, pobrecita, se va a morir, se va a morirse, te podrían decir. por Ay, ahí, no, que ¿cachai? se O murió sea, mi vecina, que claro. se murió. O sea, yo igual lo lamento, mm, pero no es mi actitud. claro. Entonces, es una sentencia de ¿No? muerte. Y de hecho te van a decir, oye, es que mi vecina o el primo de tanto tenía lo mismo que tú y se murió. O sea, de partida eso no alienta a nadie, ¿ya? Y hoy en día el cáncer no es una sentencia de muerte. O sea, probablemente sí hay personas que se mueren, personas que llegan tarde, Claro. personas que el tratamiento no funcionó por X razón. A veces nos hacemos inmunes nuestro mismo cuerpo rechaza las drogas de la quimioterapia o todo aquello. Entonces, desde ese punto de vista puede ocurrir, pero no es una sentencia. La sobrevida hoy en día es muy alta, sobre todo en cáncer de mama, en pacientes con estadio 1 y 2, sobre el 90%. Entonces, Pero una prevención temprana también, si claro, esta cosa no claro, es que... ¿cierto? Va todo de la mano. Claro. Y la prevención empieza antes. El otro día leía sobre eso, que la prevención empieza antes de la mamografía, mucho antes, con el estilo de vida que tengamos y todo.
A pesar de que eso no es un aval de que no te pueda pasar. O sea, yo cuando... De todo. Mira, con mi hijo no tenemos... Mi hijo tuvo cáncer y yo tuve cáncer de genético arroja que no tiene ninguna relación. Nos tocó la incidencia nomás. Pues una de cada 8 mujeres me tocó a mí. Y le tocó a mi amiga que vive a la vuelta de mi casa también. Entonces tú te puedes decir, claro, no somos una especie tan rara porque hoy en día todas estas mujeres tienen cáncer. Entonces tú te das cuenta que ahí somos una comunidad, ¿ya? Y no estamos muertos. Sí, pues eso es importante. Nosotros, de hecho, bueno, pues nosotros tenemos una comunidad. Somos una comunidad y tú después lo vas a contar más adelante, pero ya. Y esto va tomado de la mano con eres un guerrero, lo que dijiste tú. Claro. Pucha, a mí me pesa. Nos pesa. De hecho, lo que tú dijiste tienes razón. O sea, nadie, una guerra, ir a una lucha, uno lo elige. Acá no. Y lo primero que hay que sacar es demitificar un poco de la enfermedad el lenguaje bélico. Eso es lo que se está luchando harto a nivel semántico hoy en día. Interesante el lenguaje bélico. Sí, porque esto no es una guerra. Y tú con eso le pones una autoexigencia al paciente tremenda, ¿ya? Y esto no es una lucha, no es una guerra, no es una batalla. Acá esto es una enfermedad que tiene un tratamiento. Tratamiento que es fome, es una lata el tratamiento. Pero es lo que hay, que tiene evidencia y que en el fondo nos va a mantener con sobrevida, ¿ya? Entonces es súper importante porque, por otra parte, yo sé que esto tiene una súper buena intención probablemente de decirte que tú eres valiente. Que la gente no sabe qué decirte. No, claro. Y yo tampoco sé lo que quiero que me digan. Claro, pero lo que me digan me molesta y otros me acompañan y estoy en una vorágine que en realidad no... Claro. Bueno, yo pienso que con tu formación tú lo tienes un poco más claro, pero esta indecisión, o sea, más que indecisión, sino que saber qué quieres, no depende de ti tampoco. No, porque es un contexto súper vulnerable, pero yo creo que hay que partir por desdramatizar la enfermedad. Claro. Esto no es muerte, esto es una enfermedad, no es una guerra, porque todo eso hace que inmediatamente el paciente se sienta aislado, como, ¿y qué pasa si no gano la guerra? Y no toco la campana. Y que va de la mano, por ejemplo, acá yo noté, mira. Veamos. Si uno se cura, es porque tuvo una buena actitud. Sí. ¿Y qué pasa con las personas que fueron a la lucha y dieron la guerra y llegaron hasta el ciclo 2 de 5? ¿Qué pasa con aquellos pacientes? ¿No tuvieron buena actitud? ¿No lucharon? No, pues hay otros factores. El cáncer no tiene una sola causa, es un fenómeno multifactorial. Entonces, en ese sentido también hay que ser criteriosos. Y lo que tú decías es muy cierto. O sea, las personas no tenemos por qué saber qué decir. Claro. Pero en ese afán de rellenar, muchas veces es mejor quedarnos en silencio y ofrecer apoyo. Eso te iba a preguntar. ¿Qué se podría hacer como unos tres tips para saludar, para saber cómo está, para dar ánimo a una persona que está transitando por el cáncer? Mira, incluso hay pacientes que indican que el cómo estás ya es bastante violento, puede ser, porque es evidente que está enferma la persona, ¿me entiendes? Claro, es difícil. ¿Cómo estás? Claro, ¿tienes tiempo para que te explique cómo estoy? No, porque, o sea, en ese sentido debería partir la persona no suponiendo. Ya, no sé, me pasó de repente, yo sé que de buena intención las personas de pronto lo hacen, pero me imagino el dolor que tú estás sintiendo en este minuto. Y yo así como, no. Fuerza. Sí, yo no siento dolor, me siento bien. O no, es que yo voy a ir a cocinar a tu casa. No te preocupes, muy invasivo. Oye, si no tengo una discapacidad en este minuto, que me sentí incapacitada en algunos momentos del proceso, por supuesto, pero yo soy una persona adulta que puede gestionar y uno es quien también gestiona sus redes. Entonces, en ese sentido, hay que tener respeto por el otro, creo yo. Un mensaje adecuado, por ejemplo, un mensaje de texto, ¿qué sería? Con cariño. Con cariño. Te va a sonar gracioso, pero el típico mensaje de la abuelita, cuando te mandan la imagen. Eso no daña a nadie. Una imagen de una flor, mándale una imagen del mar. El piolín. Sí, Dios te bendiga, pero está bien, qué bonito recibir algo así, ¿sabes? O sea, desde el cariño, desde el amor, no suponiendo, no imponiendo, ¿ya? Y bueno, volviendo un poquito al tema de esto. Y ahí este punto es como, aquí va a ser polémico. ¿Por qué? Porque el cáncer aparece porque uno no quiso sanar o por emociones reprimidas. O porque lo proyectaste. Claro, ¿ya? Entonces, no hay evidencia científica de que nuestras emociones puedan generar cáncer, ¿ya? No, eso no pasa. Eso no quiere decir que nuestro sistema inmunológico no se vea deprimido en el fondo por las emociones que son un poco más displacenteras, que no nos generan tanto esa cosa rica, ¿ya? Como la alegría, ¿cierto? Como el éxtasis y todo. Entonces, ¿qué pasa? Ojo con eso. Porque eso, ¿qué es lo que está haciendo? Si fuera por eso, estaríamos todos sanos. Está bien, perdono a mi amiga en quinto básico que me tiró el pelo y no tengo cáncer. ¿Me entiendes? Sí. O sea, oye, no tiene me pasa una cuestión rara, no sé si a ti también. Ay, que injusto lo que voy a decir. Pero yo siento que tengo como una especie de complicidad. No te voy a decir como
superioridad no, pero tiene una relación así que se me olvidan las palabras también. Pero tiene que ver con que yo sí puedo preguntarle a una persona con cáncer cómo está. Claro. Yo sí puedo llamar. Yo sí puedo ir a su casa. Porque estoy como en un blind privilege del cáncer. Po. Sí, pues Entonces, estamos en sintonía, podríamos decirlo. Pero a nosotros nos sirvió en conversar porque para mí, por ejemplo, lo más desesperante de todo, aparte de lo físico, es la anticipación, porque sí, me reconozco ansiosa y no sabía nada. El único médico que me aproximó, que lo hizo súper bien a todo esto, que lo recomiendo, es porcentaje. Ya, Mariela, te vamos a hacer radioterapia. El porcentaje que te duele la cabeza es 10%. El porcentaje que se te calcifique o hagas una mastitis es de un 5%. La posibilidad de que tengas náusea es de un 10%. Lamentablemente me dieron todas. Chuta, ya. Pero con súper ánimo. Súper bueno el cálculo, entonces. Sí, no, o sea, dentro de todo dije, chuta, cada vez me sentía más especial. Me advirtió. O en las quimios que me la hicieron porque yo era joven, entonces Claro. como que compensa la cosa. Como que, Una cosa ya, por sí, ya, una por otra. Oye, nos fuimos del tema. Ya, pero los sí. mitos. Sí, Para sí, terminar, vamos en el segundo, ¿verdad? Sí, en el fondo. Y la última que se relaciona mucho, que de verdad, insisto, yo sé que las personas lo hacen de buena voluntad o por sentido común, pero el sentido común también nos falla. Entonces, por eso es mejor de pronto. Lo primero que hacen los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, es el escuchar, dejar que la otra persona se exprese, ¿ya? Pero Súper. antes de eso, por ejemplo, el tema de que hablar de cáncer atrae cáncer. Hay personas que dicen que cuando tú estás hablando de cáncer, proliferan las células no escuchan, no tiene oreja de partida, entonces no, eso no va a pasar, ¿ya? El tabú aumenta la ansiedad, el aislamiento, la soledad de la persona, el miedo, la vergüenza, la ira, que son emociones que vienen a la base un poco de los procesos oncológicos. Como lo habíamos conversado, perdón, que la ira de que la gente sigue con su vida. Claro. O sea, al principio eres como, pucha, todo el mundo te habla. Y después yo de pronto lo asemejo como que abandonan el barco. Claro, lo cual es lógico igual, ¿ah? Porque las personas tenemos nuestra vida en el fondo, entonces pasa que también hay una suerte de normalización, ya sabemos que está enferma, ya sabemos que está en quimioterapia, pero... Ya sabemos que vivió, Claro. Sabemos que no se le cayó el pelo. Claro, entonces... Es como un morbo igual. Sí, y de hecho, ¿sabes qué? De hecho, sí, yo en el fondo reflexionaba un poco en el tema de que ¿por qué nos importa tanto no perder el pelo? Es porque a la gente le importa mucho. Lo primero que te pregunta, ¿y se le va a caer todo el pelo? No importa porque te va a crecer. Sí. O tú eres bonita, si se te cae vas a seguir siendo bonita. Y yo, en serio, yo no quiero que se me caiga. No, claro. Y esta es una enfermedad que sana de adentro hacia afuera con los tratamientos, pero también de afuera hacia adentro. Incide mucho cómo me veo yo en el espejo. Y eso va a generar un tema emocional. Y también, ¿por qué pensar que la paciente oncológica en el fondo tiene que abandonarse? Que tiene que dejarse. Una vez alguien me dijo, hoy te viene una foto y estás hermosa. Y dije, oye, pero si estás en una situación de enfermedad, no de fealdad. ¿Cachai? O sea, no, ¡Qué buena! sí, ¡Qué buena! O sea, ahora que me veía un poco más normalizada como queremos, también está bien. Y no se trata de ocultar la enfermedad, sino que se trata de sentirte bien. Ahora, si alguien se siente bien, calva, regio. Yo he escuchado mujeres que dicen, ¿sabes que me rapé, me sentí libre? Qué bueno. Uno tiene que hacer en estos procesos lo que nos haga sentido en el fondo. Y si nos hace sentido ir a clases de automaquillaje, hagámoslo. Si me da sentido el tatuarme la ceja, háganlo. Si quiero ponerme pañuelos de múltiples colores, hagámoslo. O sea, en el fondo, la experiencia de una mujer a otra es particular. Cada cuerpo es distinto, cada mente es distinta, cada círculo de contención es distinto. Y sabes que en ese sentido yo doy gracias también que hoy en día, por ejemplo, las redes hacen un buen rol, por ejemplo, el tema del TikTok, el tema de la experiencia, ya conocer, por ejemplo, experiencias de otras mujeres viviendo la enfermedad. Ahora, no podemos entrar, sí, hay que tener muy claro en la comparación, porque cada caso es distinto. La doctora dijo el otro día cuántos tipos de cáncer de mama habían. 4. Y dentro de eso, las expresiones de ese tipo de cáncer, un montón, ¿verdad? Sí. Entonces, los tratamientos no son los mismos. Entonces, alguien si te dice, oye, pero qué raro que tú tengas vómitos si mi vecina tiene el mismo cáncer que tú no tienes. Claro, porque tiene otro estadio, porque tiene otra etapa, porque tiene otra edad. Otra edad, claro, tiene otro medicamento, porque no tiene metástasis, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, son muchas cosas que no podemos compararnos. Pero sí la experiencia nos sirve como tips. A mí me da, dentro de todo, una muy cercana que también tuvo cáncer, que es mi mamá. O sea, que me insistía con una dieta de una persona que ella conocía que tenía cáncer gástrico, cáncer, ya no me acuerdo, parte del estómago, perdón, fue hace un año, no me acuerdo. Y decía, mamá, entiende, son diferentes cánceres, no puedo hacer una dieta para una persona que tiene cáncer en el intestino, él tiene una dieta especial, pero bueno, es en el querer ayudar en el fondo. Sí,
Entonces, sí, hay buena voluntad detrás. hay algo que yo no te he preguntado para terminar el podcast, que podemos hacer más sesiones, obviamente, pero Feliz, ahora para finalizar el tema, algo que tú quisieras decir que yo Sí. no te he preguntado o has transitado, o lo estamos dando como obvio, ya que hemos pasado por lo Claro, mismo. sí. No, me gustaría como cerrar a lo mejor la invitación, que muchas gracias, ¿verdad? Como se me fue A volando ti. el tiempo, de hecho. Hay tantos temas que hablar, yo creo. Oh, sí. Hay que mucho educarnos porque se dice que el cáncer ya viene siendo una enfermedad crónica y muchos vamos a pasar por esta experiencia. Entonces tenemos que estar como preparados también en términos sociales. Ahora bien, yo creo que me quedaría como mensaje a quienes nos escuchan, nos ven, el no minimizar las experiencias. Ya, no minimizar, partiendo desde el yo misma o yo mismo, no minimizar mi experiencia con el cáncer, ya, mi experiencia con mis emociones. Si hoy me siento cansada, como dice la doctora, tengo que descansar, escuchar a mi cuerpo, dejar que aparezca esta vulnerabilidad, como dicen hoy en día muy, en el lenguaje muy de TikTok, pero abrazar la vulnerabilidad que también tiene que ver con una fortaleza. Declararnos vulnerables en ciertos momentos, sí, pedir ayuda, que cuesta mucho, sobre todo a las mujeres nos cuesta pedir ayuda, Sí. y a veces es necesario. Y si tengo ganas de, no sé, ir a hacer zumba, así que no estoy en tratamiento, por supuesto, que no me baje la inmunidad, lo puedo hacer, puedo hacer lo que yo quiera. No sé, yo seguía estudiando, por ejemplo, mientras estaba en quimioterapia. Tenía 2 días que estaba medio acostadita y volví a estudiar. Entonces No, me te decía la admiro. gente, ¿sabes qué? Deja de hacer eso porque tu cuerpo se daña. Todo lo contrario, mi sistema cognitivo estuvo súper alerta, súper activo y me gustaba hacerlo. ¿Ya? Y no me distraía de la enfermedad porque algunos me decían, sí, mejor que así te distraes de esto. Y no, pues si ¿Cómo me voy a la distraer? enfermedad no se va a Eso. pasar, la enfermedad no se pasa Sí, así, es pero físico. al final, ¿cachai? Bueno, ya. Uno entiende que es buena voluntad. Eso, al final Y- conectarse con que al final están preocupados porque, insisto, no saben qué decirte. Claro, entonces por eso es importante que también poner límites y sabes que expresarlo de buena forma. Entonces en esta minimización yo dejaría como consejo a quienes están fuera, ya a las que no, a las personas que no tienen cáncer o ¿Ya? quienes tratan de contener, no minimizar la experiencia del otro, o sea, en el fondo, cuando la persona quiera expresarse y decir, sabes que estoy cansada, no sé, me duele tal parte del cuerpo, porque el cáncer igual duele, dicen que no, pero sí duele, y las quimioterapias, la radioterapia, la mastectomía, la hormonoterapia, incluso a las personas les duele, yo gracias a Dios no me duele nada, pero sí Pero si tengo... pero sí- envejecemos 15 años. a nivel celular, exactamente. Entonces, en ese sentido, las personas tienen malestares. Por lo tanto, en ese mismo contexto, si alguien me dice, me siento de esta forma, y tú vas a responder, ya, pero te queda menos, estás invalidando todo lo que esa persona te está tratando de expresar. Por lo tanto, legitimar la experiencia con el cáncer, con la enfermedad, los sentimientos, emociones que pueden surgir de esto es fundamental. Y como último tips, no ejemplificar, ¿sí? Porque si tú dices, oye, tranquila, porque no sé, a la abuelita de mi primo le pasó lo mismo, pero en la última, ella se murió. Eso no le ayuda a nadie. No, No, qué ¿sabes desastre. qué? Yo conozco a tal persona que con la mastectomía y los implantes se le infectó todo. Me lo dijeron. Yo no dormí en toda la noche. Me pude estar infectada y mi esposo me decía, mi amor, tranquila. No, esa es la experiencia de una persona. Entonces, de repente, por tratar de rellenar los espacios, tendemos a hablar o decir cosas que pueden de verdad dañar la susceptibilidad del otro. Entonces, mi invitación es eso, a ser cuidadoso entre nosotros mismos. Hay una frase que me gusta mucho, esa que dice que todos estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, algo así. Me gusta. Efectivamente, estamos todos en el mismo mar, está difícil la vida, el cáncer no es solo la única enfermedad grave, tenemos un montón de otras patologías no cubiertas muchas veces, temas de salud mental, pero resulta que no estamos con las mismas condiciones, por lo tanto hay que tratar de ser empáticos, y la empatía hay que recordar, todo el mundo te dice, no, es ponernos en el zapato del otro, Claro. pero en rigor no, po. Es Es me quedé pegada, yo como que me imaginaba en un bote con un remo. O sea, Sí, po. las dos en paralelo. Es como lo que tienen tengo. llegar, Claro, tenés que llegar, pero ¿de qué pero forma llegas? con un remo. Claro. Y la empatía Oiga, no, me po. gustó. La empatía no es ponerme en tus zapatos, porque eso yo no lo voy a lograr. Pero sí yo lo que puedo hacer es interpretar lo que a ti te está pasando a raíz de. Quizás para nosotros es más fácil es porque vivimos básicamente la misma experiencia. Pero para el resto no, pues entonces esa interpretación que hagamos tiene que ser generosa, creo yo. Amable, por lo menos. Eso me Perfecto. gustaría agregar. Muchas gracias, Fabiola. Fabiola Inostroza Pardo, pero para mí la Fabi, quien es psicóloga con formación en oncología y cuidados paliativos, quien lo ha vivido en carne. O sea, yo no puedo imaginar que exista otra profesional a quien yo le pueda preguntar sobre la salud mental que no seas tú. La Porque niña símbolo. yo digo, quizás no se entienda, pero para mí es como la tormenta perfecta, así como Sí, lo tengo psicóloga, oncóloga y en tratamiento de quimioterapia. Así que tú no sabes cuánto te admiro. Gracias por tu energía Igual a y nos vemos en un próximo capítulo de este podcast.
después del diagnóstico. Muchas gracias. A ti.